Buenas tardes, amigos. Continuamos con las ponencias del día de hoy de este primer Congreso Internacional Educativo y Pedagógico Digital. El día de hoy nos acompaña una persona que él tal vez no lo sabe, pero yo lo admiro mucho. He visto su trabajo. Es una persona que está comprometida con la labor educativa, que está comprometida con la sociedad y nos viene a hablar de un tema que les va a interesar bastante. Su ponencia se titula Representaciones conceptuales en el aprendizaje de las matemáticas. Él es el doctor Jesús Castañeda Rivera. Les voy a hablar un poquito de él. Él es licenciado en Ciencias Físico-Matemáticas por parte de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Realizó estudios de posgrado por la Universidad Interamericana para el Desarrollo y Educación, Desarrollo y Complejidad por la Universidad Nova Hispania. También en el ámbito profesional ha organizado más de 170 actividades de divulgación, investigación y docencia sobre matemáticas, ciencia y educación a nivel regional, nacional e internacional. Ha participado de manera decidida en los procesos de formación docente en las áreas de desarrollo de pensamiento matemático, físico y educación emocional. El doctor Jesús Castañeda ha sido distinguido con mención honorífica por el Premio Estatal al Mérito Juvenil otorgado por el gobierno del estado de Michoacán. Ha sido presidente de la Academia Mexicana de Lógica en el 2017-2018, fundador y director del Centro de Investigación y Enseñanza de las Matemáticas, fundador de Episteme y Centro de Estudios Universitarios sobre la Ciencia, Educación y Cultura. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida al doctor Jesús. Un verdadero honor tenerte aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Para mí es un gran placer tener la oportunidad de poder dialogar esta tarde sobre nuestro trabajo en el área de pedagogía de las matemáticas. Muchas gracias y bueno, nos sentimos realmente muy contentos de poder platicar sobre las representaciones conceptuales en el aprendizaje de las matemáticas en este primer Congreso Internacional Educativo y Pedagógico Digital. Muy bien, entonces si nos permiten vamos a utilizar justamente una presentación. Vamos a compartir un poquito pantalla para poder ir dialogando un poquito sobre el aprendizaje de las matemáticas. Muchas gracias, maestro Beto Mendiola. Es un gran placer tener la oportunidad de conversar esta tarde con todas las maestras que nos acompañan desde casa. Bienvenido, doctor, y a la hora que guste puede empezar a presentar. Vamos entonces a hacerlo. Les agradecemos mucho. Y permítame, todavía no me aparece. Listo, ya aparece su presentación, doctor, a la hora que guste empezar. Muchísimas gracias, muy amable. Pues vamos a hablar justamente sobre las representaciones conceptuales en el aprendizaje de las matemáticas. Vamos a hablar un poquito sobre cómo entendemos el aprendizaje de las matemáticas y cómo hemos venido definiendo el aprendizaje de las matemáticas a través del tiempo. Ciertamente una de las preocupaciones que tenemos en el ámbito educativo es cómo lograr que nuestros estudiantes en la clase de matemáticas, inclusive en la clase de ciencias, cuando me refiero también a las materias como física, como química, como biología, cómo podemos lograr desarrollar en ellos habilidades, cómo podemos lograr que adquieran conocimientos, cómo podemos lograr que construyan actitudes positivas en el aprendizaje. Pues bueno, en gran medida debo mencionar que ha habido muchas maneras de entender los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Por un lado tenemos las ideas que aparecen desde los trabajos de Jeremy Brunner, donde Brunner le da un lugar importante, le da un lugar privilegiado a la motivación y centra su propuesta pedagógica
en que nosotros como docentes debemos de buscar motivar a los estudiantes. Debemos de invitarlos a que ellos imaginen, a que ellos puedan crear, a que ellos puedan jugar, a que ellos puedan reflexionar también sobre su propio proceso de aprendizaje. Pero todo está centrado en esta idea de Brunner, en la motivación. La motivación va a jugar un papel muy importante. Ahora, también Brunner supone otro aspecto muy interesante, que es el hecho de que cuando aprendemos matemáticas, que cuando aprendemos ciencia, estamos construyendo una especie de estructura cognitiva en nuestro interior. Y que, por cierto, la manera en la cual se va construyendo esta estructura es un poco semejante a la manera en la cual se va estructurando el propio conocimiento científico. Esta idea de Brunner, apoyada y aceptada por muchos pedagogos, también fue rechazada e inclusive refutada por otros. Entre ellos, Hans Freudenthal, quien aparece justamente a la mitad de esta lámina. Freudenthal, que tiene una opinión muy diferente a la de Brunner. Para Freudenthal, el conocimiento matemático se va construyendo a través de la interacción que tenemos con los objetos que nos rodean. El conocimiento lo vamos construyendo a través de esa interacción que tenemos con las personas, con las cosas, con la naturaleza, con nuestro contexto, con nuestro ambiente en el que nos desarrollamos. De tal manera que entonces no necesariamente se tendría que seguir alguna estructura, como se construye el conocimiento científico, en cómo se construye el conocimiento educativo, en cómo se va construyendo ese aprendizaje de las ciencias, en cómo se construye ese aprendizaje de las matemáticas. Esta es la idea de Hans Freudenthal, pero debo decir que uno de los personajes, muy posiblemente el más influyente de todos, es Jean Piaget. Jean Piaget, que en gran medida va a tomar ideas contemporáneas, ideas semejantes a las que propone Brunner, pero desde luego va a tener también su propia perspectiva. Para Jean Piaget, el conocimiento procede de la acción ejercida sobre los objetos. El conocimiento procede de lo que hacemos con los objetos, siempre que haya una interacción entre nosotros y el mundo. El conocimiento, pues, es una construcción continua y cada persona está construyendo su propio conocimiento. Para Piaget, el conocimiento no está preformado ni en los objetos ni en el sujeto, sino que estamos organizando continuamente lo que aprendemos. Es una continua construcción y reconstrucción. El conocimiento no es una copia de los objetos, es más bien una asimilación y una interpretación. Es una integración del objeto a la estructura interior que tiene la persona, que tiene el sujeto. Bajo esta perspectiva, para Piaget, el conocimiento es construido y no es preformado. Y ejemplos de ello que nos da Piaget es, por ejemplo, cuando hablamos de los números naturales, pues con los números naturales podemos construir a partir de ellos los números enteros y particularmente los enteros negativos. A partir de los números racionales podemos construir los números irracionales. Para Piaget, la matemática es construida por la acción del sujeto. El conocimiento matemático, pues, es construido por nosotros mismos. Ahora, además de estos primeros tres enfoques, debo decir que hay toda una línea de acción siguiendo en gran medida un pensamiento como el de Piaget, o al menos de manera semejante. Y ahí podemos hablar de dos contribuciones muy importantes. Una que hace María Montessori, quien inclusive va a desarrollar un método pensando en que el conocimiento se construye, que el conocimiento lo construye el niño a través de la interacción que tiene con los objetos. Y también Zoltán Dienes va a proponer que inclusive se pueden construir objetos, se pueden construir juegos, se pueden hacer objetos concretos para estimular la comprensión y el desarrollo de las habilidades matemáticas y la comprensión, desde luego, de las definiciones y los conceptos matemáticos.
Por otra parte, George Polya se va a centrar en otra perspectiva del conocimiento matemático. La perspectiva en la cual nos dice que aprendemos mejor matemáticas si estas matemáticas están ligadas a nuestro contexto, si estas matemáticas son de nuestro interés, son de nuestra motivación. Y una de las mejores maneras de hacerlo es a través de los problemas. Así es como surge en 1945 la teoría de resolución de problemas matemáticos propuesta por George Polya. En nuestros tiempos más contemporáneos, ya en los años 80, los años 90, vamos a tener nuevamente un grupo importante de profesores, de investigadores, que tienen nuevas reflexiones sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las matemáticas. Por una parte, Bernoulli va a contribuir con su teoría de campos conceptuales, Raymond Duval con la teoría de representaciones semióticas o de registros de representaciones semióticas o representaciones conceptuales, y Guy Brousseau con la teoría de situaciones didácticas. Una contribución importante y de resaltar es la hecha por Guy Brousseau, quien establece en gran medida varios elementos importantes para considerar en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. El primero de ellos es el hecho de que es el estudiante el que aprende y es el estudiante el responsable de su propio aprendizaje. Y la labor de las maestras y los maestros es crear las situaciones didácticas adecuadas para que se pueda favorecer ese aprendizaje. Brousseau pone énfasis en dos procesos muy interesantes. Por una parte, en esa relación interpersonal que establecemos con nuestros estudiantes, que él le llama el contrato didáctico, y por otra parte, en ese proceso de adaptación, de adecuación, de hecho, de transposición didáctica, donde las maestras y los maestros transformamos este conocimiento matemático profesional a un conocimiento matemático escolar. Y nos dice Brousseau que tal vez es ahí, en este proceso de transposición didáctica, donde reside la principal labor de las maestras y los maestros. Brousseau también nos habla de la importancia que tienen este contrato didáctico, esta transposición didáctica en la manera en la cual el profesor enseña en la clase. Porque en gran medida las maestras y los maestros que estén motivados, que estén apasionados por la clase, por lo que hacen, podrán muy seguramente motivar y apasionar a todos sus estudiantes a que se interesen en su campo de estudio, en su asignatura, en su clase. El trabajo de Brousseau va a tener un impacto también en las ideas de Raymond Duval. Raymond Duval se cuestiona entonces si es posible comprender los conceptos matemáticos de diferentes maneras. Y así es como surge la noción de representación de un concepto matemático. Esta representación que no es otra cosa más de que otra manera de tratar de explicar y de comprender las definiciones y los conceptos matemáticos. Es así como nosotros podemos pensar en el concepto de función y podemos representarla a través de un enunciado. Podemos representarla a través de una ecuación. Podemos representarla a través de una gráfica. Podemos representarla a través de una tabla. Podemos representarla a través de una regla. Pero siempre estamos hablando del concepto de fusión. Duval nos dice entonces que al parecer, cuando más posibilidades, cuando más representaciones damos a nuestros estudiantes, es posible entonces que nuestros estudiantes puedan comprender mejor los conceptos matemáticos. Más aún, cuando se da un proceso que él llama el proceso de conversión entre las distintas representaciones, podemos tener mayor certeza de que hemos alcanzado este proceso de comprensión. A la par de las teorías que ya he mencionado, podemos hablar también varias preocupaciones con respecto a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y una preocupación importante, una propuesta importante la va a hacer justamente Nicolás Ballacher,
quien se va a preocupar por los procesos de prueba en la matemática, por los propios procesos que están ligados a la prueba, a la demostración, a la argumentación, a la verificación, a la comprobación, en cómo el alumno puede verificar, puede demostrar, puede probar su propio conocimiento. Y es que Barachev hace un énfasis muy importante en los procesos comunicativos de la matemática, porque la matemática no solamente es para tratar de llegar a un resultado o solamente para calcular, sino también para comunicar ese conocimiento. Y ahí la demostración, la prueba, el uso de argumentos, la verificación, por mencionar algunos procesos, tienen un papel muy importante. Horst Beyer, un profesor con el que hemos tenido la oportunidad de colaborar, hemos escrito hace 2 años un pequeño texto de matemáticas para docentes, plantea la idea de que justamente la motivación a los estudiantes puede llegar a través de la historia. Y en este sentido, debo decir, la propuesta de Horst Beyer es muy semejante a la propuesta que había hecho Jean Piaget o también a la propuesta que había hecho Guy Brusseau. Cuando de lo que trata es de llevar la motivación al salón de clase, pero en este caso, la propuesta del profesor Beyer es centrada en la historia misma de ese conocimiento. Beyer nos dice que en muchas ocasiones, cuando estamos en la clase de matemáticas, quitamos la historia de cómo se ha construido el conocimiento y a veces hacemos pasar a ese conocimiento como algo rápido, como algo fácil, inclusive como algo sin pasión. Beyer nos dice que cuando quitamos esa pasión, quitamos en gran medida la motivación que pueden tener nuestros estudiantes. De tal manera que es necesario hablar de las matemáticas como realmente se construyen, con esos altibajos, con ese gozo, con esa alegría, pero también a veces con esa dificultad y con esa frustración. En nuestros tiempos, en tiempos de pandemia, nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene hoy en día el uso de la tecnología. Y ahora quiero platicarles de 3 enfoques que utilizan la tecnología. Stephen Wolfram, Carl Weyman y Humberto Cárdenas. Humberto Cárdenas, un matemático mexicano, extraordinario matemático mexicano, distinguido ampliamente por el uso de técnicas computacionales para construir el conocimiento matemático. Lo interesante es que Humberto, al utilizar las herramientas digitales, no solamente se dio cuenta de que se construía conocimiento matemático, sino que también permitía que los estudiantes pudieran construir sus propios conocimientos. Es decir, descubrió una manera de enseñar y de gestionar el propio aprendizaje en sus estudiantes. Pues ideas muy semejantes son las que ha tenido Stephen Wolfram y Carl Weyman, este último ganador también del Premio Nobel de Física. Carl Weyman, quien plantea la idea de que el aprendizaje de la ciencia, el aprendizaje de las matemáticas, debe de estar basado en problemas. Carl Weyman nos dice, el cerebro aprende lo que practica. Entonces, una buena práctica con retroalimentación mejora el aprendizaje. La idea es practicar el pensamiento que el alumno debe aprender con una buena guía, como su profesor, y con retroalimentación. Pero esto también lleva a una reflexión a nosotros como profesores. La reflexión sobre cómo evaluar nuestros métodos de enseñanza, sobre cómo buscar enseñanzas que puedan ser más efectivas para nuestros estudiantes. Y desde luego, el hecho de poder considerar sus saberes, sus intereses, sus propias habilidades. Para Carl Weyman, la ciencia y la tecnología han cambiado la forma de vivir, pero también han cambiado la forma de aprender. Y hoy en día podemos ir mucho más allá que solamente calcular, sino que la ciencia nos puede permitir tomar mejores decisiones.
y también el poder crear métodos de enseñanza que ayuden a construir un mejor pensamiento científico. Y es así como las tecnologías de la información y comunicación, la tecnología para el aprendizaje y conocimiento, las tecnologías para el empoderamiento y la participación actualmente forman parte de los procesos de formación, forman una parte esencial, una parte relevante en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Bien, hemos hablado entonces un poco de estas ideas sobre cómo construir el conocimiento matemático en la enseñanza, pero es innegable la influencia que hoy en día tienen diversas perspectivas en la educación sobre el aprendizaje de las matemáticas. Una de ellas es la propuesta de Howard Gardner desde los años 80 en su teoría de las inteligencias múltiples, que nos permiten comprender el concepto de inteligencia, y debo corregir, no desde una perspectiva singular, sino desde una pluralidad. El trabajo de Howard Gardner nos permite entender la diversidad en las personas, en el salón de clase. Y también, ya en los años 90, los trabajos de Daniel Goleman y de Richard Davidson nos han permitido identificar y poner un énfasis en una de esas inteligencias que Howard Gardner trata, la inteligencia emocional, en cómo podemos relacionarnos mejor con nosotros mismos, en cómo podemos relacionarnos mejor con los demás. Y esto al momento de hacer ciencia es importante, porque es justamente un aspecto posiblemente olvidado o faltante en muchas de las escuelas y facultades de ciencias, que han hecho un gran énfasis en la adquisición del conocimiento, en el desarrollo de habilidades matemáticas. Y es correcto, eso es importante. Pero también es necesario poner un poco de atención en la construcción de la persona, en el alumno, en la alumna, en el ser humano. Y esto ha permitido, desde luego, que tengamos enfoques más contemporáneos aún sobre la enseñanza de las ciencias. Roger Penrose, reciente ganador del Premio Nobel de Física, ha escrito diversos libros sobre física, sobre neurociencias, sobre divulgación de la ciencia y también algunas reflexiones sobre la propia enseñanza de la ciencia. Y coincide en cierta medida con las ideas que ya hemos dialogado un poco sobre el papel del docente que propone Guy Brousseau, sobre que la ciencia se aprende resolviendo problemas, pero problemas que estén al alcance y problemas que motiven a nuestros estudiantes. Un poco como lo decía George Polge. Leontief, que también considera la enseñanza de la ciencia, pero él va a centrarse en la influencia que tiene el contexto, en la influencia que tiene el entorno con respecto a los estudiantes. Porque el estudiante, bajo esta perspectiva, va a aprender a través de la acción, va a aprender a través de hacer. Y esto es muy importante. La ciencia se aprende haciendo ciencia. Humberto Maturana, desde la biología, desde la filosofía, desde la pedagogía, ha hecho una reflexión importante también sobre la enseñanza de la ciencia. Y Maturana principalmente se ha podido centrar en la perspectiva tan importante sobre generar la pasión, despertar el goce por conocer. Y esa pasión, ese goce por el conocimiento, Maturana le llama en este sentido el amor. La cooperación, la colaboración, la empatía son fundamentales para que el estudiante también pueda favorecer su aprendizaje en el ámbito de la ciencia. Y esto nos lleva entonces a una reflexión final. Me gustaría
ir cerrando en esta parte. Esta reflexión final que tiene que ver en cómo proponemos el concepto de aprendizaje de las matemáticas. En muchas ocasiones hemos hablado y escuchamos a personas que deben estar orientado al cálculo, a la capacidad de calcular, a la capacidad de razonar, o que debe de estar orientado a la capacidad que desarrollen los estudiantes para poder aplicar ese conocimiento. Bueno, yo me permito enlistar 4 aspectos a considerar en esta definición. La primera es que el aprendizaje de las matemáticas debe incluir estos 4 elementos, no 3, no 2, no 1, sino los 4. Interpretar y comunicar información. Que el alumno pueda leer una nota estadística, que pueda ver una gráfica, que pueda ver un diagrama y que pueda comprender qué significa, qué es lo que puede leer. Segundo, que pueda desarrollar habilidades de pensamiento y razonamiento, deductivos, inductivos, abductivos. A veces nos centramos en la idea de que la matemática es principalmente deductiva. Parte de ella lo es, pero no todo pensamiento matemático es deductivo. También hay otros tipos de razonamiento. También hay otro tipo de hacer, otra manera de hacer matemáticas. Que pueda conocer y que pueda aplicar ese conocimiento y que pueda desarrollar habilidades matemáticas. Y hago énfasis en el tercero. Que pueda desarrollar también habilidades socioafectivas. ¿Qué significa esto? Que el alumno disfrute cuando hace matemáticas, que pueda encontrar el gozo en el momento de ver una ecuación, en el momento de hacer una figura geométrica, en el momento de analizar un problema, sin olvidar que el desarrollar estas habilidades de pensamiento también involucra aspectos de la persona, también involucra aspectos de la construcción de la persona, del ser humano. Y esto entonces nos hace ver a la matemática mucho más humana, mucho más natural a todas las personas. Nos hace ver a la matemática no como esa ciencia abstracta, sino como una ciencia que construimos los seres humanos. Muchas gracias. Agradezco su atención en esta exposición. Y bueno, en este momento, si ustedes me permiten, estoy pendiente de cualquier pregunta y comentario. Muchas gracias, doctor. Hay algunos comentarios. Hola, buenas tardes, nos dice Jacqueline Vázquez. Pakovic, Pakovicic. Saludos desde CDTM, desde Tenancingo, el Estado de México, presente. María Antonia, saludos y buenas noches, gracias por el espacio. El doctor Iván, excelente tema, muy importante a considerar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Gracias por sus aportaciones, doctor. María también nos dice, excelente exposición. Pakovic dice también, muchas gracias, doctor. Carmen Clemente, gracias, muy buenos temas, doctor. Un verdadero gusto poderlo escuchar. Una manera muy amena de explicarnos estos temas. Víctor dice, excelente tema. Doctor, aquí hay una pregunta. ¿De qué forma manejar las emociones en el ámbito de las matemáticas? Nos pregunta Pakovic. Muchas gracias. De hecho, este es un tema muy nuevo, debo decirlo, porque como había comentado hace un momento, en muchas ocasiones las escuelas de ciencias o en la educación básica cuando hablamos de matemáticas, nuestra principal preocupación
ha sido la adquisición de conocimientos, ha sido que nuestros alumnos y alumnas desarrollen este matemático. Pero hemos dejado de lado a la persona. Tal vez no hemos reflexionado la cantidad de estrés, la ansiedad, la depresión que muchos de nosotros sufren en la clase de matemáticas. Entonces, es necesario fijarnos, cuidar un poco más a nuestros estudiantes, ser un poco más cercanos. Hoy en día muchas instituciones educativas han implementado programas de tutoría, por ejemplo. También ha ocurrido en las universidades, donde la idea es que el profesor pueda tener esta cercanía con los estudiantes sobre cuáles son sus problemáticas y sobre cómo nosotros como maestros podamos tener, por ejemplo, una carga de trabajo equilibrada. Esto es muy importante, porque en muchas ocasiones los profesores de matemáticas, no sé, hemos ido a colegas que dejan 100 ejercicios en una semana. En una semana. Después de 4 semanas, en un mes son 400. Si tiene 30 estudiantes, el profesor tiene que revisar, sí, 30 por 400 ejercicios. Lo más probable es que no los va a revisar. Entonces vamos a hacer que nuestros estudiantes hagan mucho trabajo sin una revisión exhaustiva. Este ejemplo que estoy poniendo es un ejemplo de cómo cansamos al estudiante. Hay un momento en que el ejercicio es importante para profundizar en el campo de conocimiento. Pero cuando mi alumno ya logra hacer los ejercicios que pongo, debo de pensar en nuevos problemas interesantes para él. No repetir los ejercicios que ya he hecho. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es desarrollar habilidades de pensamiento matemático. No es mejor estudiante el que recuerda todas las fórmulas. Es mejor estudiante el que para problemas prácticos en su comunidad puede utilizar al menos una fórmula para resolver ese problema por su propio camino, por su propio hecho. Entonces, pensar la cantidad de trabajo, habrá que pensar la manera en la cual nos relacionamos con los estudiantes, la manera en la cual presentamos a la matemática, la ciencia, porque a veces estamos en la primera clase y hay algún profesor que dice, son demasiados, seguro que en cálculo vamos a dar la mitad. Desde ahí, cuando estamos usando estas frases, ya estamos dando un mensaje equivocado, porque estamos generando temor, angustia, estrés en los estudiantes sin que sea necesario. Y olvidamos que la matemática se tiene que disfrutar como la literatura, se tiene que disfrutar como la música, se tiene que ejercitar como la educación física. Es una asignatura más para disfrutar, no para atormentarse. Qué bonita reflexión. Ya no hay más preguntas. Fue un tema bastante claro. Nos deja un grato sabor. Doctor, a nombre del doctor Iván Alejandro, no queda más que agradecerle su participación y la colaboración y el apoyo que ha mostrado siempre a este proyecto. No sé si tenga algo más con lo que quiera cerrar. Simplemente agradecer a todas las personas que nos han acompañado esta tarde y desde luego agradecer al organizador de este congreso por su valioso trabajo. Creo que es un trabajo muy importante en la difusión del conocimiento y creo que son justamente los espacios que necesitamos en nuestro país. Muchas gracias y felicidades. Gracias, doctor. Bonita noche. Nos conectamos en un ratito más. Bonita tarde para todos. Muchas gracias. Hasta luego.